Hay cambios que no llegan como una tragedia visible. No hay sirenas ni caos en las calles. Todo sigue funcionando con aparente normalidad y, sin embargo, algo esencial ya no está en su lugar. Una noche, mientras la ciudad dormía sin sospechar nada, organismos desconocidos descendieron buscando un cuerpo humano que ocupar. No habían discursos ni advertencia, solo una necesidad básica: encontrar dónde existir. Uno de ellos eligió a Shinichi Izumi. Intentó entrar en su cuerpo mientras dormía, avanzando hacia su cerebro, que era el verdadero objetivo, pero Shinichi despertó a tiempo. Un movimiento instintivo fue suficiente para alterar el resultado. El organismo no alcanzó su cabeza y terminó alojado en su mano derecha. Desde ese instante, su cuerpo dejó de ser completamente suyo. La mano comenzó a moverse con voluntad propia. Observaba lo que él observaba, escuchaba, pensaba. Con el tiempo empezó a comunicarse con una serenidad que contrastaba demasiado con el miedo que él sentía. Se identificó como Migi. Su lógica era simple y directa. La supervivencia de ambos estaba conectada. Se alimentaba a través del torrente sanguíneo de lo que Shinichi comía, absorbiendo los nutrientes necesarios para mantenerse activo. Si el huésped perdía, el parásito también desaparecía. No era una amistad, tampoco una lucha constante por el control. Era una coexistencia obligada. La idea de que existían otros como Migi dejó de ser una teoría cuando apareció el primer enemigo real. Un parásito había tomado el cuerpo de un animal. El resultado no era simplemente agresivo, era perturbador. El animal se movía con una distorsión evidente. La estructura ósea parecía ajustarse sobre la marcha y la carne adoptaba formas que no correspondían a nada familiar. Shinichi sintió un miedo auténtico, no el susto momentáneo de algo inesperado, sino ese bloqueo que aparece cuando no tienes ninguna referencia para entender lo que estás viendo. Cuando la criatura atacó, no hubo espacio para debatir si era correcto defenderse. Migi reaccionó con precisión, guiándolo en cada movimiento. No hubo dramatismo innecesario, solo decisiones rápidas orientadas a sobrevivir. El combate terminó rápido, más rápido de lo que él habría imaginado, y en el silencio que siguió entendió que el mundo ya no era seguro. El siguiente enfrentamiento fue más difícil de aceptar. Ya no era un animal alternado. Era un ser humano cuyo cerebro había sido ocupado por completo. Caminaba entre la gente sin levantar sospechas, hablaba con normalidad y mantenía una fachada casi perfecta. Cuando la transformación ocurrió frente a él, la impresión fue más profunda que la anterior. Ver cómo una cara se abría para revelar algo distinto alteró su percepción de todo lo que lo rodeaba. La pelea fue más intensa, el enemigo era más inteligente, más preciso en sus ataques. Esta vez, Shinichi no quedó paralizado. El miedo seguía presente, pero su cuerpo respondió con mayor coordinación. Escuchó a Migi y actuó con menos retraso. Al finalizar, algo quedó claro en él. Estaba empezando a reaccionar con mayor rapidez ante la violencia, y esa adaptación no le gustaba. La aparición de A marcó otro punto en su evolución. A no mostraba interés en comprender, detectaba una amenaza y la eliminaba sin cuestionamientos. Su agresividad no era caótica, era directa y decidida. Durante ese enfrentamiento, la diferencia en Shinichi fue evidente. Ya no dependía únicamente de las indicaciones de Migi. Se anticipaba, calculaba trayectorias y tomaba decisiones en fracciones de segundo. Esa eficiencia creciente no le produjo orgullo, le produjo inquietud, porque cada reacción más fría indicaba que su manera de procesar el peligro estaba cambiando. En medio de esa escalada apareció Reiko Tamiya. Su comportamiento no encajaba con el patrón que Shinichi estaba acostumbrado. No actuaba impulsivamente, observaba a los humanos, analizaba sus dinámicas y parecía interesada en comprenderlos más allá de la utilidad inmediata. Su presencia introdujo una duda incómoda. Si algunos parásitos podían adaptarse sin recurrir a la violencia constante,
Entonces la división entre humano y parásito no era tan simple como parecía. Esa duda no desapareció cuando ella se alejó. A pesar de todo, su familia seguía siendo el vínculo más fuerte con quien había sido antes. Cuando sus padres viajaron, el cambio de entorno ofreció una sensación de pausa. El paisaje abierto y la distancia de la ciudad daban la impresión de que podía bajar la guardia, aunque fuera por un momento. Pero el peligro no dependía del lugar. El ataque fue repentino. Su madre fue alcanzada antes de que todos pudieran reaccionar con la velocidad que ahora parecía tener en otras situaciones. Intentó intervenir cuando su madre se acercó luego de haber estado de viaje, pero el margen fue mínimo. El golpe que recibió después detuvo su... En ese instante crítico, Migi actuó para preservar su propia existencia. Se expandió por todo el cuerpo de Shinichi, reemplazó tejidos vitales y sostuvo funciones que estaban a punto de colapsar. Cuando recuperó la conciencia, estaba vivo. Su cuerpo respondía con mayor precisión, sus reflejos eran más rápidos, sus sentidos parecían captar detalles que antes pasaban desapercibidos. Pero el cambio más profundo no estaba en su fisiología. Al comprender que su madre había partido, el dolor no lo desbordó como habría pasado antes. La emoción estaba allí, pero contenida, como si una parte de él hubiera priorizado mantenerse funcional antes que quebrarse por completo. Esa contención marcó una diferencia irreversible. La pregunta dejó de ser cómo sobrevivir, empezó a convertirse en algo más incómodo. ¿Cuánto estaba dispuesto a cambiar para lograrlo? Porque cuando la supervivencia empieza a moldear tu forma de sentir, la línea entre adaptarse y perder algo esencial se vuelve cada vez más difícil de reconocer. El video ha terminado, pero si te gustó, dale like, comenta, comparte y sígueme para más historia. Cuídate mucho.